En junio de 2024 llegaron al poder los laboristas en el Reino Unido tras 14 años de gobierno conservador. Esto está trayendo multitud de cambios en política interna, política internacional del Reino Unido y puede incluso que ayude a sanar una espina que tiene clavada la relación entre Grecia y el Reino Unido y que lleva ahí mucho tiempo. Está aflorando por primera vez la posibilidad de que se devuelvan a Grecia los mármoles del Partenón. Esto es un tema que toca muchos palos, el tema de revisionismo histórico, de cómo se sacaron los mármoles del Partenón de Grecia y se llevaron al Reino Unido, y cómo esto ha afectado a las relaciones entre Grecia y el Reino Unido en los últimos años. Como dices, Nico, es un tema que es bastante espinoso, ¿no? Porque es una china en el zapato de la relación entre dos países que, por otro lado, son aliados, que los dos son miembros de la OTAN, que tienen buenas relaciones comerciales, pero la posesión de los mármoles de la Acrópolis de Atenas, del Templo de Atenea, en el Museo Británico por parte del Reino Unido, siempre ha tensado la relación entre los dos países. Estos mármoles del Partenón, también llamados mármoles de Elgin, ahora hablaremos por qué se llaman así, son sujeto de una profunda disputa diplomática entre los dos países y lleva siendo así 200 años, ni más ni menos. El Reino Unido siempre se ha negado a devolverlos, Grecia nunca ha renunciado a tenerlos de vuelta, y ahora parece que con el gobierno laborista de Keir Starmer, el nuevo primer ministro, parece que hay una posibilidad de que se llegue a un acuerdo respecto de los mármoles. Esto digo que parece porque en teoría el gobierno de Keir Starmer dice que su posición sigue siendo firme y que su posición no ha cambiado respecto de anteriores gobiernos de signo político distinto, que es que los mármoles no se van a devolver. Pero parece que hay movimientos de fondo, aunque no se reconozca públicamente. ¿Qué son estos mármoles, Alfonso? O sea, ¿cómo de grandes son? ¿Dónde estaban? ¿Qué hay en ellos? ¿Por qué son tan importantes? Bueno, básicamente podríamos decir que son, yo creo, las joyas artísticas más importantes de la Edad Clásica. El clasicismo es alrededor del siglo VI al siglo IV a.C. Estos mármoles fueron esculpidos alrededor del año 447 a.C., siglo V a.C., para la decoración del Partenón de la Acrópolis de Atenas. Los que hayáis estado en Atenas, el Partenón es este grandísimo templo dedicado a la diosa Atenea que está situado en la cima de la Acrópolis, la montaña edificada de Atenas, y estos mármoles son las esculturas con las cuales se decoraba el templo. Son unos mármoles que, como digo, son joyas del clasicismo porque son de la escuela de Fidias. Fidias es el escultor más importante de la Edad Antigua, el escultor más importante del clasicismo y básicamente es el exponente máximo de la belleza tallada en mármol, ¿no? O sea, ¿son esculturas de personas o esculturas que decoraban paredes? Pues fíjate, los mármoles de Elgin o mármoles, los que están en el Museo Británico, son de distintas partes del templo. O sea, son muchas piezas. Son muchas piezas. Hay una parte que son las esculturas de la parte superior del templo, de los frisos. Los frisos es lo que está literalmente encima de las columnas, como esas partes que sostienen las columnas encima. Y luego están también las esculturas del tímpano. El tímpano es, digamos, si nos visualizamos un templo griego que tiene un tejado a dos aguas, un tejado en triángulo, el tímpano es el espacio que hay dentro de ese tejado a dos aguas y las esculturas que habría allí puestas. Los frisos del Partenón estaban además decorados con metopas, que las metopas son altorrelieves, es decir, esculturas que no son de vuelta entera, o sea, sino que están adosadas al muro, pero bastante levantadas, y que representaban la lucha entre los héroes, la lucha entre los centauros, escenas de la guerra de Troya, de otros episodios de la mitología griega. Son verdaderamente impresionantes de ver. Los que hayáis estado en el Museo Británico de Londres es la joya de la exposición. Y son esas esculturas que muchas veces vemos que están como tumbadas o que están de rodillas o que parece que están en posición yacente, porque esas esculturas se adaptaban al tamaño que les dejaba el tímpano del templo. Claro, las esquinas del triángulo por Claro. abajo, la derecha y la izquierda. Exactamente. En total son 36 esculturas de bulto redondo, por así decirlo, y 75 metros de friso, es decir, 75 metros de muro donde están esculpidos los relieves. O sea, llegaron los británicos y se llevaron la pared. Se llevaron la pared, exactamente, se llevaron la pared. La historia de estas esculturas es muy reciente, como hemos dicho, y bastante triste. Esto es impresionante pensar que el Partenón de Atenas se mantuvo prácticamente intacto desde su construcción en el 447 a.C. hasta el siglo XVII de nuestra era, hasta el 1687, es decir, 2200 años que el Partenón estuvo intacto, columnas, frisos, esculturas, techo, composición arquitectónica, absolutamente todo.
Pero Grecia en aquel momento era posesión del Imperio Otomano, el Imperio Otomano estaba en guerra con Venecia, en aquel momento en el siglo XVII, y los otomanos no se les ocurrió mejor idea que durante el asedio de Venecia a Atenas utilizar el Partenón como arsenal, y entonces de repente una bala de cañón veneciano impactó en el Partenón, reventó la pólvora que había allí almacenada y el templo saltó por los aires, y ahí es donde se perdieron gran parte de las esculturas del Partenón en su conjunto, y las que quedaron eran muchas esculturas adosadas al muro, piezas de esculturas esparcidas por el suelo, que durante los siguientes años los otomanos empezaron a utilizar como material de construcción, que los turistas que de repente aparecían por la Atenas otomana se llevaban una piecita de una escultura que hubiera por ahí. Es decir, el Partenón se convirtió en una verdadera ruina que era sujeto de expolio. Y esa fue la situación hasta comienzos del siglo XIX, que es aquí donde nos interesa centrarnos en la historia, porque es aquí cuando sacan los ingleses los mármoles o los restos de los mármoles, los restos de la ruina del Partenón. Porque has dicho 200 años, a mí me ha chocado mucho, porque 200 años atrás, ¿en qué momento está el Imperio Británico? ¿Grecia está formada o no? O sea, ¿cuál es la situación aquí que causa este malentendido? Nos ponemos en el año 1801, en plenas guerras napoleónicas. En este momento, el Mediterráneo oriental es un escenario de guerra bastante importante para las guerras napoleónicas. Y Grecia sigue siendo una posesión del Imperio Otomano. Lleva siendo una posesión del Imperio Otomano muchísimos años y lo continúa siendo. En este momento entra en escena un señor escocés, Thomas Bruce, séptimo conde de Elgin. Hemos dicho que los mármoles del Partenón se llaman también mármoles de Elgin, precisamente por este señor. Lord Elgin es el embajador británico ante el Imperio Otomano. Y como todos los caballeros de su época, tiene un gran interés por el mundo clásico, sabe griego antiguo, le interesa muchísimo la escultura antigua, el arte antiguo, y aprovecha su posición como embajador de Gran Bretaña ante el Imperio Otomano para tratar de hacerse con antigüedades griegas, que seguimos recordando es parte del Imperio Otomano. Los otomanos siempre habían recelado de que los extranjeros expoliaran las antigüedades de su territorio. Contrario a lo que podamos pensar, los otomanos valoraban mucho el arte clásico, lo consideraban que era parte de su patrimonio total, parte de lo que era el patrimonio de su imperio, y no les gustaba que los europeos se lo llevaran. Pero la situación había cambiado respecto de los ingleses porque eran aliados de los otomanos en las guerras napoleónicas. En 1801 los ingleses acababan de ayudar a los otomanos a expulsar a los franceses de Egipto y Elgin, por tanto, siendo el embajador de una potencia amiga, pues gozaba de cierta influencia como para permitirse expediciones arqueológicas a distintas regiones del Imperio Otomano. Entre 1802 y 1805, Elgin y su mujer se dedican a trabajar en la Acrópolis de Atenas para extraer los mármoles y llevárselos a Londres. Y poco a poco aparecen en la Acrópolis de Atenas con la connivencia de las autoridades locales, connivencia quiero decir, sobornando a las autoridades locales, y empiezan con un equipo de obreros a llevarse distintas de esas piezas que se habían quedado repartidas por el suelo y también a llevarse piezas que todavía estaban adosadas al muro, por así decirlo. ¿Y se las llevan de manera privada? Se las llevan de manera privada, ellos mismos sufragan la expedición, es una expedición que les cuesta muchísimo, tanto la expedición de la extracción de las esculturas como luego llevarlas al Reino Unido, le cuesta a Lord Elgin 74.000 libras, que en aquella época equivaldría a lo que hoy serían 5 millones de libras. O sea, es una verdadera expedición muy cara, de hecho se arruinó por esa expedición. Pero Elgin lo que hace es, va con esos obreros, excava en el Partenón o extrae los mármoles del Partenón y se los va llevando a Londres. Muchas veces también a bordo de buques de guerra británicos, es decir, había una connivencia con el Estado. ¿Y va a escondidas esto? Entre escondidas y no, o sea, hay una parte que es una empresa privada de Elgin que tiene sobornada a media parte del funcionariado otomano en Atenas y entonces no le ponen tantas trabas para sacarlo. Lo que pasa es que en muchas ocasiones se dañan las esculturas a la hora de extraerlas. Es que la arqueología, tal y como la podemos concebir hoy en día, de muchísimo cuidado, yendo con un pincelito a sacar un pequeño hueso de un yacimiento, eso es una ciencia de hace 2 días. A principios del siglo XIX, la arqueología, que no se llamaba así, era básicamente antigüedades por parte de señores ricos que de repente encontraban una antigüedad y se la llevaban a su casa y muchas veces cincelaban con martillo y con un cincel para extraerla del muro. En muchas ocasiones muchas esculturas se dañaron a la hora de extraerlas. Aparte de que a unos obreros se les cayó una y se hizo añicos y hubo un barco que iba camino de Londres cargado de esculturas y se hundió. O sea, esas cosas de la vida, ¿no? El hecho es que Elgin se arruinó con su expedición de sacar los mármoles y no le quedó otra alternativa que acabar vendiéndoselos al Estado británico, ofreciéndoselos al Estado británico para reparar un poco la ruina de su familia. El Parlamento británico, en 1816, se planteó la posibilidad de comprar los mármoles a Elgin. Y aquí viene un tema muy importante para la historia de la disputa actual entre Grecia y el Reino Unido.
El Parlamento británico monta en 1816 una comisión de investigación para ver si la forma en la que Lord Elgin había sacado los mármoles de Grecia era legal y si por tanto el Estado podía proceder a su compra. Esto es fundamental en la historia, porque el litigio actual entre Grecia y el Reino Unido tiene como origen las interpretaciones contradictorias sobre la forma en la que Lord Elgin sacó los mármoles de Grecia entre 1802 y 1805. En la comisión de investigación, Elgin, que tenía mucho interés en vender los mármoles para resarcirse de las pérdidas, defendió que se había producido la extracción con consentimiento de las autoridades otomanas mediante la concesión de un firmán en 1801 que autorizaba sacar esculturas del suelo y de los muros, es decir, no solo las esculturas que había caídas de la explosión veneciana, sino también las que estaban adheridas al muro. De un firmán, has dicho. Un firmán es un permiso firmado específicamente por el sultán otomano, el emperador de los turcos, o en defecto por su gran visir, por nadie más. Es decir, es una cosa muy específica. Y Lord Elgin aseguró que él tenía un permiso autorizándole por parte del sultán. Pero esto no lo has contado en la historia de antes, ¿esto es verdad? Esto es parte de lo que Elgin defiende en su comisión de investigación. Él dice que el original del firmán, el firmán original, se pierde en un incendio en sus papeles. Esto, grandes historiadores han demostrado que es mentira, puesto que la correspondencia de los papeles de Elgin del momento en el que él estuvo en Grecia se mantiene casi intacta y justo se ha perdido ese único documento en un único incendio que solo acabó con ese papel. Bueno, el caso es que presentó una copia de ese firmán en italiano, además, y luego de esa copia en italiano se hizo una copia en inglés, es decir, se buscó 3 pies al gato. La autenticidad de la copia del firmán, que se mantiene en el archivo del Museo Británico, esa copia que da Elgin, está en cuestión. Para empezar, no está firmado por el sultán, ni mucho menos, sino que fue aprobado por el gobernador civil y militar otomano de Atenas, es decir, por una autoridad muy inferior. Y además, el firmán que Elgin presenta no es el de 1801, donde se vería si verdaderamente tenía permiso para sacar esculturas del muro o si solo del suelo, sino que es un permiso de 1810 autorizando el transporte de esculturas, es decir, cosas diferentes. Sí. Y además, la cosa es que en los archivos de Turquía, que es el estado sucesor del Imperio Otomano, nunca se ha encontrado una copia del firmán original, el que tendría que estar en los archivos del gobierno autorizando la extracción de las esculturas. De acuerdo con la legalidad otomana, lo que hizo Elgin no podría haber sido autorizado por autoridades locales, sino que tendría que venir directamente de instancias del gobierno central del Imperio Otomano, cosa que nunca sucedió. Pero la comisión de investigación del Parlamento se mostró convencida por los argumentos de Lord Elgin y le acabó comprando los mármoles por la mitad de lo que a él le había costado sacarlos de Atenas. Si a él le había costado 70.000 libras, el Parlamento lo compró, o el Estado lo compró, por 30.000 y fueron entregadas al Museo Británico. Elgin fue una figura aplaudida por muchos de entonces. Estamos en un momento en el que se considera que el Imperio Británico es poco menos que la llama de la libertad en el mundo, el conocimiento, una directa conexión con el mito de los griegos antiguos, o sea, todo esto forma parte de ese nacionalismo británico de principios del siglo XIX. Además, Elgin defendió que había protegido las esculturas sacándolas porque los otomanos las maltrataban, las utilizaban como material de construcción y que si no las sacaba él, las sacarían los franceses. Que esto es lo que a lo mejor no es del todo verdad, por lo que decías que los otomanos lo consideraban o tenían un gran aprecio por este patrimonio. Es cierto que sí se habían utilizado parte de los peñascos del Partenón o de los restos del Partenón para material de construcción, eso es cierto. Pero es muy probable también que Elgin exagerara las amenazas que corrían y sobre todo hay un componente nacionalista de decir, si no nos lo llevamos nosotros se lo iban a llevar los franceses. Recordemos que estamos también en un momento de gran competencia imperialista entre el Reino Unido y Francia y se traslada también a esta parte cultural, ¿no? De decir quién está colonizando el pasado glorioso de Grecia que a los dos les interesa poseer. Y los franceses en estas fechas también se llevan parte de los monumentos de Egipto. Exactamente, muchos de los cuales también acaban en manos británicas. En parte de las guerras napoleónicas, la piedra Rosetta, por ejemplo, que la encuentran los franceses, ganan los ingleses una batalla y se la acaban llevando ellos. O sea, la competencia geopolítica se acaba trasladando también al plano de la arqueología. Eso es interesante. Pero lo cierto es que también recibe algunas críticas porque hay una especie de conexión entre los ingleses y los griegos que dicen no es que les estemos quitando las momias a los egipcios, a los que consideraban un pueblo inferior, sino que les están arrebatando los mármoles a un pueblo elevado, ¿no? Que consideraban los británicos. Y de hecho le llueven muchas críticas a Elgin precisamente por eso, y yo creo que la crítica más sonora es la del escritor y helenófilo Lord Byron, que escribe un poema sobre el expolio de la Acrópolis, y creo que merece la pena leerlo, Nico, porque es un poema muy chulo. Dice: habiendo escapado de la rabia de los turcos y los godos, tu país envía un usurpador peor que los otros dos. Observa este vacío, violado templo, cuenta las reliquias rotas que todavía le quedan.
que todos puedan saber de dónde viene la devastación. El insultado muro soporta su odiado nombre, porque Elgin escribió su nombre en una piedra de la Acrópolis. Que sean siempre saludados aquí con los mismos honores el monarca godo y su igual o parejo Elgin. Las armas dieron al primero su derecho, el último no tenía ningún derecho, pero vilmente robó aquello que los menos bárbaros ganaron. Así que cuando el león deja su comida a medias, el siguiente en rondarla es el lobo, y el sucio chacal el último. Algún tranquilo espectador, al ver el entorno en indignación silenciosa mezclada con dolor, admira el pillaje, pero aborrece al ladrón. Fíjate qué bonito eso, ¿no? Es decir, si tú estás en el Museo Británico, pues admiras el pillaje, admiras las esculturas bonitas, pero aborreces al ladrón. Elgin y Byron eran enemigos, como podrás haber adivinado, Nico. Y entonces esto lo aprovechó Byron para darle una pullita. Y este es el origen de la disputa actual. Este es el origen de la disputa actual. Todo se remonta a la forma en la que Elgin sacó los mármoles, porque el Reino Unido argumenta que Elgin los sacó de forma legal, que la Comisión de Investigación del Parlamento dio por buenos sus argumentos y dio por buenos los documentos que presentó, pero los griegos consideran que no. Pero aquí es donde entra Grecia. Eso te iba a preguntar. Los griegos en este momento no son los griegos, es el Imperio Otomano. Grecia consigue su independencia del Imperio Otomano en el año 1830 y lo hace 15 años después. 15 años después, exactamente. Y lo hace, bueno, con ayuda de Gran Bretaña para empezar, pero también dentro de una ola de nuevos nacionalismos en Europa, esos nacionalismos que hay después de las guerras napoleónicas. Hay un gran resentimiento antiturco y además estamos en un momento en el que el pueblo griego recién independizado lo que quiere es reconstruir también su identidad nacional, establecer una historia nacional, un relato nacional para distinguirse de los siglos de dominación turca. Y en Grecia, por tanto, se aviva la conexión historicista con el clasicismo, con la Grecia gloriosa de la antigüedad, que ha estado oprimida por los otomanos, recuperar esa conexión directa con la Atenas de Pericles, ¿no? Y entonces parte de lo que verdaderamente podría simbolizar esa conexión son los mármoles del Partenón, ¿no? Ese pasado glorioso, que en este momento ya están en el Museo Británico. El gobierno griego empieza en aquellos momentos a presionar a su aliado, al Reino Unido, para recuperar los mármoles que ellos dicen fueron robados por Lord Elgin o sacados de forma ilegal en connivencia con el régimen opresor de los otomanos. Y en 1846, preocupados por perder un poco de influencia en el Mediterráneo oriental en esos momentos, el gobierno del Reino Unido accede a devolver una porción mínima de los frisos, es decir, de la pared sacada, de la pared con esculturas, y algunas piezas sueltas de otros templos que Lord Elgin había sacado, pero no los mármoles importantes. 1846. Ese es el último momento en el que sale un mármol del Reino Unido camino de Grecia. Durante los siguientes 100 años, a lo largo del siglo XIX y durante bastante parte del siglo XX, el gobierno griego pidió al gobierno británico alguna parte de la devolución o de alguna parte de los mármoles, a veces la devolución entera, nunca más se volvió a levantar el asunto. Y de hecho, a mediados del siglo XX, el Reino Unido reforzó su posición aprobando en 1963 la Ley del Museo Británico, que era una nueva ley que impedía al Museo Británico vender ninguna parte de su colección. Esto lo hicieron, en teoría, para proteger una serie de dibujos que el Museo Británico había adquirido de los nazis después de la Segunda Guerra Mundial, en el expolio de la Alemania nazi, pero verdaderamente también se aplicaba a los mármoles de Elgin, es decir, el museo tenía prohibido vender cualquier parte de su colección. Este es un clavo ardiente al que se ha aferrado el gobierno del Reino Unido durante muchísimos años, porque cada vez que el gobierno griego pedía la devolución de los mármoles, el Reino Unido decía, si es que el Museo Británico por ley lo tiene prohibido, ¿no? Todo se empieza a enquistar mucho más en la década de los 80 del siglo pasado, del siglo XX, porque hay una crisis en la isla de Chipre, que había sido una colonia británica, hay una crisis entre el Reino Unido, Grecia y Turquía por el estado que se monta en Chipre, y eso además tensa mucho la relación diplomática entre el Reino Unido y Grecia, y los griegos aprovechan para pedir la totalidad de la devolución de los mármoles y llevan el asunto a la UNESCO. La UNESCO, ya sabes, es la división de la ONU encargada del patrimonio. Y aquí es donde hacen un caso formal diciendo que hay una obligación moral, además de una obligación jurídica. Es decir, aparte de decir que la extracción por parte de Lord Elgin en 1800 había sido totalmente ilegal, dice el gobierno griego, argumenta que es una obligación moral que los mármoles griegos, los mármoles del templo del Partenón, estén en su templo, estén donde corresponden, que forman parte del alma nacional del patrimonio griego y que tienen que estar en su país de origen. La UNESCO nunca da un veredicto claro, y el litigio continúa y ni Grecia renuncia a la recuperación de los mármoles, ni el Reino Unido cede en su posición de decir estos mármoles fueron adquiridos de forma legal y no los vamos a devolver. ¿Y responde oficialmente? O sea, ¿tiene una postura oficial de decir no los devolvemos o simplemente no responde? El Reino Unido tiene una postura oficial de decir no los devolvemos. Dicen, fueron adquiridos de forma legal,
Es decir, confían en los argumentos de Lord Elgin y además dicen, aparte de eso, el Museo Británico no las puede vender. Argumentan que el Museo Británico recibe 6 millones de visitantes al año, mientras que el Museo de la Acrópolis de Atenas solo recibe 1 millón, lo cual dice que es la forma de exponer los mármoles al mundo, y además dice que ya llevan tanto tiempo los mármoles en el Reino Unido que ya se han convertido en parte del patrimonio nacional del Reino Unido, y que entonces no se les puede alienar de ello, ¿no? Pero los griegos continúan con el argumento tanto moral como jurídico de que no creen en los textos que presentó Lord Elgin como prueba. Y con eso llegamos a las posturas de los últimos años. Es que este tema ha vuelto a saltar a la palestra porque en el año 2023 hubo un gran desplante entre Grecia y el Reino Unido a raíz de estos temas. En el 2023 todavía era primer ministro el conservador Rishi Sunak y se iba a reunir con el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis, que había visitado el Reino Unido. Iban a hablar de inmigración porque Grecia y el Reino Unido son aliados en el tema de la inmigración en el Mediterráneo. Grecia es un aliado fundamental en ese aspecto, también en el tema de seguridad por la guerra de Ucrania y la guerra de Gaza. Y Mitsotakis, el primer ministro griego, estaba en Londres y se le ocurrió dar una entrevista a la BBC donde le preguntaron por los mármoles. Y dijo que esperaba poder hablar con Sunak esa tarde sobre el asunto de los mármoles porque lo que quería era llegar a un acuerdo entre el Museo Británico y el Museo de la Acrópolis de Atenas para poder, si acaso, compartirlos o buscar una solución. Y dijo que mantener los mármoles separados del templo es como si se partiera la Mona Lisa en dos. Y preguntado por los tiempos, Mitsotakis, que es un hombre bastante inteligente, dijo: hemos esperado 200 años para recuperarlos, y yo soy un hombre muy paciente. Bueno, pues yo creo que le di una estocada a Rishi Sunak. Tal fue así que Rishi Sunak de inmediato canceló la reunión que tenía con Mitsotakis. La canceló, o sea, 1 hora antes, el primer ministro griego en Londres, y a raíz de esa entrevista la canceló. Y cuando le preguntaron en el Parlamento por el desaire al primer ministro de una nación aliada, cuando iban a reunirse por asuntos verdaderamente importantes, Sunak, lejos de desmentir o de dar una excusa o de cualquier cosa, dijo: este hombre venía para tratar asuntos importantes, pero ha decidido que lo principal en la agenda es remover el pasado y hablar de asuntos que ya no interesan a nadie. O sea, legitimó el desaire, el desplante hecho al primer ministro griego. El hecho es que Sunak, en ese momento, primer ministro del Partido Conservador, el Partido Conservador bajando muchísimo en las encuestas, no podía permitirse lo que sería visto como una humillación por parte de su electorado más conservador, que sería esa cesión de los mármoles a Grecia, ¿no? Del pasado glorioso británico que tiene en consideración principalmente sus votantes, como dices. Exactamente. De hecho, Mitsotakis, el primer ministro griego, le acusó de estar haciendo politiqueo con los mármoles y Sunak, a su vez, le acusó de grandstanding, de básicamente tomar una postura inasumible para darse golpes en el pecho y decir que los iba a recuperar. Pues muy buena jugada por parte del primer ministro griego. O sea, me parece, lo que tú has dicho, muy inteligente la manera de decirlo y la manera de responder a esa pregunta en la entrevista. Es que sobre todo la acusación de grandstanding, en mi opinión, es falsa, porque no dijo vamos a recuperarlos y no me levantaré de la mesa hasta que no los hayamos recuperado. No, dijo yo soy un hombre paciente y estoy dispuesto a hablar de esto. Hemos esperado 200 años y podemos esperar un poquito más, no pasa nada, tal. El hecho es que están cambiando las tornas en el Reino Unido porque esto que le hizo Sunak al primer ministro de una nación aliada sentó muy mal. Y de hecho es muy significativo que The Times, el periódico conservador por excelencia, publicó una editorial a favor de devolver los mármoles a Grecia, cosa que nunca había hecho desde el año 1801, que también el Times estaba entonces. Como decimos al principio del audio, ha cambiado el gobierno. Y Mitsotakis se ha reunido con el nuevo primer ministro, con el laborista Keir Starmer, pero la cosa es que Starmer no parece mucho más dispuesto a hablar que su predecesor de los mármoles. En una entrevista le preguntaron que si iba a hablar del asunto con Mitsotakis y Starmer dijo que no era un asunto que estuviera en la agenda. Y de hecho, cuando Mitsotakis se reunió con Starmer, que ya sabéis que en el Reino Unido se dan la mano en la puerta de Downing Street, que tiene acceso a la calle, un periodista le gritó: Mr. Starmer, are you losing your marbles? Señor Starmer, estás perdiendo los mármoles, por así decirlo. Bueno, y es un juego de palabras, porque losing your marbles es también te estás volviendo loco en inglés. Pues es que vemos que el asunto verdaderamente está ahí muy candente, ¿no? La cosa es que, en teoría ya decimos, Starmer no va a ceder los mármoles, nunca ha dicho que su posición haya cambiado, pero lo que parece es que hay un ruido de fondo de que pueda producirse un acuerdo entre el Museo Británico y el Museo de la Acrópolis, es decir, algo que saque a los gobiernos de la ecuación para que no parezca que es el gobierno del Reino Unido, el gobierno británico, el que está cediendo o el que está rindiéndose a las pretensiones del gobierno griego, ¿no? Entonces, que quedaría un acuerdo entre dos instituciones, entre dos museos, para, no lo sé, una exposición rotatoria, cambiar unas esculturas por otras esculturas, no se sabe, porque se está llevando con bastante discreción, puesto que es un asunto bastante candente. Pero la cosa es que, aunque la posición del gobierno británico sea muy férrea,
sí está habiendo filtraciones de que verdaderamente se puede estar cerca de un acuerdo histórico entre ambos museos, ambos gobiernos en la sombra, por así decirlo. Claro, ambos museos y salvando la cara de los gobiernos. Exactamente, es que ambos museos son públicos. O sea, el Museo Británico es una institución estatal y el Museo de la Acrópolis también lo es. Sí, pero se ve distinto, como dices, un acuerdo entre museos que salga el primer ministro a decir les vamos a devolver los mármoles. Exactamente. Es una cosa que con un gobierno conservador, por nostalgia imperial, jamás hubiera sucedido, pero que con un gobierno laborista pues sí parece que hay una posibilidad de que igual, después de 200 años, los mármoles vuelvan a Grecia. Que la opinión sigue bastante dividida, entre si es legítimo que regresen o si verdaderamente se está haciendo un revisionismo del pasado de lo que sucedió en 1800, pues no se puede corregir ahora. Pues Alfonso, vamos a ver qué pasa, a ver si termina de perder la cordura el primer ministro británico, losing his marbles. O de ganarla. O de ganarla. Y veremos, si lo envían, lo contaremos en uno de estos episodios de actualización periódica que hacemos de libros y de actualidad. Lo que sí, si vais a Londres, no dejéis de visitar el Museo Británico para ver los mármoles, porque verdaderamente son impresionantes de ver. En cualquier caso, Nico, te veo la semana que viene. Con un tema nuevo.